El bullicio que emanaba de la congregación inundaba cada rincón del vasto recinto, un eco potente y resonante que ascendía con cada nota musical. La melodía, contagiosa en su cadencia y abrumadora en su poder, impulsaba a una ineludible elevación, a una suerte de arrobamiento colectivo que parecía succionar a cada alma allí congregada. Los haces de luz danzaban armónicamente al ritmo de la música, y los cuerpos, moviéndose al unísono con una sincronía casi perfecta, configuraban una ola de aparente devoción. Se observaban manos extendidas hacia el firmamento, ojos cerrados en un gesto de abandono y entrega, y voces que se unían para formar un coro ferviente y unísono. Era una estampa de total compenetración, un cuadro de conexión espiritual que, a primera vista, irradiaba una relación indisoluble con lo sagrado y lo trascendente. No obstante, por debajo de esa pátina de fervor ostensible, se vislumbraba una sutil y casi imperceptible discordancia, un murmullo inquietante que desvelaba una verdad perturbadora, una contradicción inherente entre la manifestación externa y la esencia profunda, entre la efervescencia del movimiento corporal y la quietud intrínseca del espíritu. Esta dicotomía invitaba a una reflexión más profunda sobre la autenticidad de la experiencia. A pesar de la energía desbordante que se desprendía y la compleja coreografía de la liturgia, una indagación más minuciosa revelaba una realidad de mayor complejidad. Los fieles saltaban con una vitalidad asombrosa, sus pies apenas tocando la superficie del suelo, arrastrados por la poderosa cadencia rítmica de los instrumentos y la euforia palpable del instante. Sus siluetas se contorsionaban en demostraciones de lo que aparentaba ser una profunda pasión espiritual, un desprendimiento absoluto de las ataduras terrenales. Pero ¿dónde se encontraba la verdadera humillación del espíritu en medio de tanto ímpetu? ¿Dónde estaba la genuflexión interna, el acto de doblarse el alma ante la majestad divina? ¿Se inclinaban genuinamente en su fuero interno o simplemente se elevaban en un ostentoso espectáculo de fe y emoción? La notable ausencia de una postración sincera, de la rendición absoluta que implica el anonadarse ante la inmensidad divina, resonaba como un silencio atronador en el epicentro de aquella sinfonía de alabanza. Esta palpable desconexión entre la expresión física y la genuina reverencia del espíritu suscitaba interrogantes apremiantes sobre la autenticidad del vínculo que se buscaba establecer en aquel recinto sagrado, cuestionando si la manifestación externa se correspondía con una auténtica transformación interior o era meramente una fachada. Lo verdaderamente alarmante no era el simple acto de saltar y moverse con vigor, sino la sensación latente y persistente de que, en medio de toda esa exuberancia física y expresión exterior, los participantes no experimentaban una vitalidad espiritual profunda y arraigada. No parecían vivir una genuina plenitud que se manifestara de manera consistente en su vida diaria. Más allá de los límites físicos y temporales del templo, era como si el pulso de su convicción se detuviera abruptamente al finalizar el servicio, quedando encapsulado y confinado a un lapso de tiempo y un espacio específicos. La efervescencia que demostraban en el canto y la danza parecía una chispa fugaz, incapaz de encender una hoguera perdurable que purificara sus decisiones, sus reflexiones y sus interacciones. La esencia de una fe verdaderamente viva reside en su intrínseca capacidad de permear cada dimensión de la existencia, de funcionar como un motor constante de cambio, evolución y crecimiento, y esa plenitud parecía aludir a un gran número de personas atrapadas en un ciclo interminable de rituales que no lograban trascender hacia una auténtica y profunda metamorfosis personal, dejando su espiritualidad anclada en lo superficial. Suscríbanse a Senderos del Señor para no perderse las revelaciones que transformarán su caminar espiritual. El servicio religioso discurría con su curso preestablecido, implacable en su desarrollo minuciosamente orquestado. Cada segmento del programa se ejecutaba con una precisión milimétrica, desde los cánticos iniciales y los himnos entonados al unísono, pasando por las oraciones colectivas que unían a la asamblea, hasta el mensaje elocuente proclamado desde el púlpito.
Existía una fluidez casi perfectamente coreografiada, una secuencia que se repetía fielmente semana tras semana, proporcionando un reconfortante sentido de previsibilidad y familiaridad a quienes acudían. La banda ascendía al estrado con una profesionalidad innegable. Sus instrumentos vibraban con una potencia arrolladora, intensificando el ambiente de celebración y júbilo. Sin embargo, en esta ejecución tan impecable y pulcra, en ocasiones se diluía la espontaneidad, la frescura inherente a un encuentro genuino y no planificado con lo divino. Daba la impresión de que el culto se había convertido en una elaborada representación, una especie de acto ensayado donde los participantes conocían a la perfección sus papeles y la verdadera interacción con lo trascendente corría el riesgo de ser relegada a un segundo plano, eclipsada por la pulcritud de la liturgia y la perfección técnica de la interpretación musical, perdiendo así su chispa vital y su capacidad de asombro. La naturaleza de la superficialidad se hacía patente a través de gestos carentes de significado, en la reiteración monótona de expresiones verbales desprovistas de la meditación profunda que les otorgaría su verdadero valor, y en una participación que no emanaba de una convicción arraigada y sincera, sino más bien de la inercia social o de la arraigada costumbre. Era una especie de artificio piadoso que, aunque impecable en su apariencia externa, carecía de la sustancia vital que nutre y fortalece el alma y el espíritu humano. Los cánticos, a pesar de ser entonados con voces potentes y un fervor aparente, con frecuencia no llevaban consigo el peso intrínseco de un corazón contrito o la exultante alegría de una fe desbordante. Eran sencillamente palabras y melodías que flotaban efímeramente en el éter, sin lograr anclarse en la profundidad de la experiencia individual ni transformarse en una vivencia personal. Esta evidente desconexión entre la forma visible y el contenido esencial se erige como una barrera insalvable para el establecimiento de una conexión espiritual auténtica, relegando la práctica de la fe a un mero ejercicio de conformidad social, en vez de constituir una genuina búsqueda de metamorfosis personal y crecimiento interior, desvirtuando así su propósito fundamental. En este marco de aparente efervescencia y fervor desmedido, se hacía palpable una dolorosa antinomia. El apremiante anhelo de sentir, de experimentar la emoción en su máxima expresión, prevalecía de manera abrumadora sobre la voluntad de comprender a cabalidad, de interiorizar la verdad revelada y, lo más crucial, de aplicarla de forma consistente en la vida cotidiana. Las lágrimas que ocasionalmente brotaban, a veces eran el resultado de la sugestión colectiva o de la hábil manipulación emocional inducida por la música y el ambiente, más que el desbordamiento de un arrepentimiento auténtico o de una revelación profunda que transformara el ser. Se gestaba una búsqueda frenética de la sensación, de la adrenalina espiritual que ofuscaba la imperiosa necesidad de un fundamento teológico sólido, de una doctrina robusta que sirviera de sustento inquebrantable a la fe. Se priorizaba lo efímero de la experiencia sensorial por encima de la edificación y el fortalecimiento del carácter, así como del crecimiento constante en el conocimiento de lo divino. Esta marcada inclinación hacia lo puramente emotivo puede desviar peligrosamente el camino del verdadero discipulado, mutando la fe en un mero pasatiempo sensorial, carente de sustancia y propósito trascendente. La genuina postración, más allá de cualquier gesto físico, constituye una disposición intrínseca del espíritu. No se trata meramente de doblar las rodillas ante una figura o altar, sino de la humillación profunda del ego, de la rendición incondicional de la voluntad propia ante la sabiduría inescrutable y el amor infinito de un poder superior. Es el reconocimiento humilde de la propia insignificancia, en contraste con la magnificencia ilimitada de lo divino. Una entrega radical que desarma las defensas erigidas por el corazón humano y lo abre por completo a la gracia transformadora que purifica y eleva. Esta sumisión interna es el umbral que da acceso a una comunión verdaderamente auténtica, a una vivencia que trasciende los límites de los sentidos y penetra en las profundidades más recónditas del ser. Sin esta actitud de humildad radical y desprendimiento, cualquier manifestación externa de adoración
por más espectacular y ostentosa que se presente, corre el riesgo de convertirse en una actuación vacía, un eco hueco de la piedad que carece de su verdadera esencia vital. Para explorar más a fondo cómo cultivar una fe auténtica y profunda, te invitamos a unirte a la comunidad de Senderos del Señor, donde cada tema es una oportunidad inestimable de crecimiento y revelación. Suscríbanse a Senderos del Señor y profundicen su comprensión de la fe más allá de lo superficial. La incesante búsqueda de lo grandioso, de lo espectacular y lo deslumbrante en la práctica de la adoración, con alarmante frecuencia eclipsa la belleza intrínseca de lo simple, de lo íntimo, de aquello que es verdaderamente trascendente y significativo. El clamor ensordecedor y el estruendo vibrante pueden sofocar la voz apacible y serena que susurra delicadamente en el silencio más profundo del alma. En el ámbito de la fe, al igual que en la trama de la vida misma, las auténticas epifanías y revelaciones a menudo se manifiestan en los momentos de quietud, en la contemplación serena y sin distracciones, en la rendición sin artificios ni pretensiones. La grandilocuencia del espectáculo religioso puede desviar la atención de la conexión personal y profunda que el alma anhela con vehemencia, transformando la fe en una mera experiencia de consumo, donde el creyente se posiciona más como un espectador pasivo que como un participante activo y comprometido en su propia metamorfosis espiritual. Es absolutamente imperativo discernir con lucidez entre el artificio cuidadosamente construido y la verdadera presencia divina, entre el entretenimiento fugaz y el encuentro genuino y transformador. El peligro inminente de confundir el entusiasmo efervescente con la auténtica devoción es una constante amenaza en entornos de culto tan cargados de energía y emotividad. El fervor colectivo, en su naturaleza, puede ser sumamente contagioso, arrastrando a los individuos a un estado de arrobamiento que, aunque momentáneamente placentero, no siempre se traduce en una transformación espiritual duradera y profunda. La devoción genuina, por el contrario, brota de una convicción interna arraigada, de un compromiso consciente y deliberado, no de una simple respuesta emocional a un estímulo externo. Es un sendero de disciplina rigurosa y entrega incondicional, que con frecuencia implica confrontar las propias debilidades y superar los desafíos con una fortaleza inquebrantable. Sin este anclaje personal y arraigo en la verdad, el entusiasmo puede disiparse con la misma velocidad con la que cesa la música, dejando un vacío existencial que solo la verdadera comunión espiritual puede llenar, ofreciendo un cimiento sólido para el alma. La flagrante falta de arraigo en una fe que se vive plenamente se manifiesta de manera inequívoca en la incapacidad recurrente de aplicar los principios y enseñanzas aprendidas en el día a día. Se puede entonar himnos sobre el amor incondicional y el perdón, pero si esas virtudes cardinales no se manifiestan de manera coherente en las interacciones familiares, en el ámbito laboral o en las relaciones sociales, entonces la fe se reduce a una abstracción teórica, completamente inoperante en la realidad concreta del vivir. La autenticidad espiritual reside intrínsecamente en la coherencia irrefutable entre lo que se profesa verbalmente y lo que se practica consistentemente. De lo contrario, la vida espiritual se ve reducida a un mero conjunto de ritos y costumbres que, aunque proporcionan una sensación superficial de pertenencia comunitaria, no logran trascender hacia una verdadera santificación personal, dejando a los individuos aprisionados en un ciclo de apariencia religiosa desprovista de una esencia vital que los sustente, impidiendo un crecimiento genuino y una transformación duradera. La banda musical, con su notable maestría instrumental y su impecable calidad vocal, poseía el innegable poder de elevar el espíritu de la congregación, de crear atmósferas envolventes y cautivadoras que incitaban tanto a la profunda reflexión como a la exultante celebración. No obstante, la música, por sí misma y en su esencia más pura, no puede suplir la necesidad imperiosa de un encuentro individual e íntimo con lo trascendente y lo divino. Es, sin duda, una herramienta poderosa,
un vehículo privilegiado para la expresión artística y espiritual, pero no constituye el destino final en sí mismo. Su propósito fundamental es guiar, inspirar y preparar el terreno para la conexión, pero jamás reemplazar la búsqueda personal y la meditación profunda que conducen a una conexión auténtica y transformadora. Si el mensaje esencial se diluye en la magnificencia del sonido, si la letra sagrada se pierde en la abrumadora emotividad de la melodía, entonces la música, en lugar de ser un puente hacia lo divino, se convierte en un velo que impide la verdadera visión espiritual y el encuentro genuino, distorsionando así su noble función. Suscríbanse a Senderos del Señor y descubran cómo la fe auténtica va más allá de lo meramente audible. El grave peligro radica en cimentar una fe basada primordialmente en emociones efímeras y sensaciones volátiles, en lugar de fundamentarla en principios espirituales sólidos y una relación profunda y conscientemente cultivada con lo divino. Cuando las sensaciones disminuyen, cuando la música se silencia y el fervor colectivo se desvanece, ¿qué permanece en el corazón del creyente? Subsiste la convicción inquebrantable. ¿Se sostiene la esperanza en medio de la sequedad? Una fe verdaderamente auténtica se mantiene firme e inamovible incluso en la aridez espiritual, en los momentos de duda existencial y en las etapas de profunda desilusión. No depende de estímulos externos ni de gratificaciones sensoriales, sino de una convicción arraigada en lo más profundo del corazón y en la claridad de la mente. Es una fortaleza interior que se cultiva a través de la reflexión constante, el estudio diligente de la verdad y la perseverancia incansable, elementos que con frecuencia son opacados por la búsqueda inmediatez de una gratificación emocional en los espacios de culto, impidiendo así un crecimiento espiritual verdadero y duradero. La coreografía implícita del culto, aunque concebida con la noble intención de inspirar y elevar el espíritu, puede, de manera inadvertida, fomentar una especie de teatralidad o representación. Los movimientos sincronizados, las expresiones faciales de éxtasis cuidadosamente elaboradas, el acto de levantar las manos hacia el cielo, todo ello puede convertirse paulatinamente en parte de una actuación esperada, en lugar de ser una manifestación espontánea y genuina de una experiencia espiritual profunda. Se corre el riesgo inminente de confundir la participación activa y visible con la verdadera adoración, el seguimiento riguroso de un patrón establecido con la entrega incondicional y sin reservas del ser. La autenticidad en el camino de la fe exige una vulnerabilidad radical que en ocasiones se oculta detrás de la perfección de la forma externa, impidiendo que la verdad cruda y pura del corazón emerja y se presente ante lo sagrado sin adornos ni máscaras, desvirtuando así la esencia misma del encuentro divino. Para seguir profundizando en estas revelaciones y desenmascarar los engaños que impiden un crecimiento real, te invitamos a unirte a la familia de Senderos del Señor y no perderte ni un solo contenido de valor. La esencia misma de una relación profunda y significativa con lo divino no reside en la ejecución impecable de un ritual meticulosamente diseñado, sino en la sinceridad prístina del corazón y en la pureza inmaculada de la intención subyacente. No se trata de la cantidad de cánticos que se entonan ni de la intensidad con la que se pronuncian, sino de la profundidad del amor incondicional y la reverencia genuina que se depositan en cada palabra proferida. Es, en su núcleo, un diálogo íntimo y personal que trasciende las limitaciones del lenguaje y las formas convencionales, un encuentro sagrado que tiene lugar en el silencio más profundo del alma, donde no hay necesidad alguna de artificios ni de demostraciones externas ostentosas. La verdadera conexión espiritual se forja en la quietud serena, en la contemplación profunda y sin distracciones, en la humildad radical de reconocer la propia dependencia de un poder superior y de abrirse a la guía divina con un corazón completamente dispuesto y sin reservas, permitiendo así una comunión auténtica y transformadora que enriquece el espíritu más allá de toda medida. El riesgo latente de la rutina es que el fervor inicial se transforme gradualmente en una mera costumbre arraigada,
y que la adoración profunda se degrade a una obligación desprovista de significado. Los actos de fe, que en sus albores brotaron de una pasión ardiente y un deseo sincero, pueden volverse mecánicos, predecibles y carentes de vida. Es la repetición monótona sin renovación de propósito, la acción sin intención consciente, lo que diluye inexorablemente el poder transformador inherente a la fe. Para evitar caer en esta trampa insidiosa, resulta fundamental un autoexamen constante y minucioso del corazón, una búsqueda incesante y fervorosa de la presencia divina en cada momento de la existencia y una disposición inquebrantable a permitir que el Espíritu renueve continuamente la motivación y el propósito de cada acto de culto. Solo de esta manera es posible mantener la llama de la fe encendida y vibrante, evitando que la sal pierda su sabor y su capacidad de preservar y transformar, manteniendo viva la chispa espiritual que impulsa a todo verdadero creyente. La incesante búsqueda de aprobación externa, ya sea consciente o inconsciente, puede ejercer una influencia considerable en la forma en que se ejerce la fe. El anhelo de encajar dentro de la comunidad, de ser percibido como un miembro devoto y ejemplar, puede conducir a la adopción de comportamientos que no reflejan una convicción interna y genuina. La fe, en su esencia más pura y prístina, constituye una relación intrínsecamente personal e intransferible. Si bien se nutre y fortalece del compañerismo y la vida en comunidad, su fundamento inquebrantable reside en la conexión individual con lo divino, libre de las presiones sociales o de las expectativas impuestas por terceros. Cultivar esta autonomía espiritual es de vital importancia para desarrollar una fe resiliente y robusta, que no se doblega ante las modas pasajeras o las exigencias superficiales de los demás, sino que se nutre de una fuente interna inagotable de verdad y convicción, permitiendo así una expresión de fe auténtica y profunda, arraigada en el ser. Suscríbanse a Senderos del Señor para cultivar una fe que se nutra de convicción interna, no de aprobación externa. La verdadera vitalidad espiritual no se manifiesta en el ruido ensordecedor o en la ostentación visible, sino en la profundidad inacible del ser interior. Se revela de manera sublime en la paz que trasciende todo entendimiento humano, en la fortaleza inquebrantable que emerge en medio de la adversidad más acuciante, en la capacidad incondicional de amar y perdonar sin límites ni condiciones. Estas son las señales inequívocas de una fe verdaderamente viva, de una conexión que no es superficial y efímera, sino que se arraiga en las profundidades más recónditas del alma. Son los frutos tangibles de un espíritu que ha sido transformado radicalmente, no por la emoción pasajera del momento, sino por la renovación constante de la mente y la purificación del corazón. La vida espiritual auténtica es un camino de crecimiento incesante, donde cada experiencia, ya sea placentera o dolorosa, se convierte en una oportunidad preciosa para profundizar la relación con lo divino y manifestar su amor trascendente en el mundo, trascendiendo lo visible y lo efímero. El desafío apremiante de la fe en la era moderna, especialmente en las grandes congregaciones y megaiglesias, reside en cómo preservar la autenticidad individual en medio de un movimiento colectivo masivo. La presión de la masa, en su inercia, puede diluir la singularidad intrínseca de la experiencia personal, impulsando a muchos a imitar gestos o a vocalizar sentimientos que no son genuinamente suyos. La fe es, en última instancia, un viaje profundamente personal que, aunque se comparte en comunidad, requiere una introspección constante y una voluntad inquebrantable de ser auténtico, incluso cuando ello implique nadar contra la poderosa corriente de la fuerza grupal. La verdadera fortaleza espiritual reside en la capacidad de mantener la propia identidad y la conexión personal e intransferible con lo trascendente, sin perderse en el anonimato abrumador de la multitud, asegurando así que la fe sea una expresión individual y no una mera imitación superficial, arraigada en la verdad interior y no en la conformidad social. La superficialidad en la vivencia de la fe actúa como un velo engañoso que oculta la verdadera necesidad y el anhelo profundo del alma.
representa un consuelo temporal y efímero que evita confrontar las interrogantes existenciales más profundas, las heridas emocionales no sanadas y los vacíos internos que claman por ser llenados. Ofrece una ilusión de plenitud sin la exigencia inherente de una verdadera transformación, manteniendo al individuo en un estado de complacencia espiritual que impide el crecimiento y la evolución. La fe auténtica, por el contrario, nos invita a una introspección valiente y sin tapujos, a enfrentar nuestras sombras más oscuras y a buscar la sanación integral que solo la entrega total y sin reservas puede proporcionar. Es un camino que demanda honestidad brutal y valentía inquebrantable, pero que a cambio ofrece una libertad genuina y una paz inigualable que trasciende toda comprensión. Te animamos a explorar caminos de fe más profundos y a desvelar verdades que transformarán tu perspectiva. Suscríbete a Senderos del Señor para no perderte esta valiosa guía y las claves para una transformación duradera. La ausencia de una postración genuina y sincera se erige como un símbolo elocuente y revelador de la persistente resistencia del ego humano. La humildad, en su esencia más pura, constituye un desafío monumental para la naturaleza humana, que busca afanosamente afirmarse, destacar y ejercer control sobre su entorno y sus circunstancias. Postrarse, en un sentido espiritual profundo, implica la renuncia consciente a esa imperiosa necesidad de control, la entrega incondicional de la propia voluntad, a una sabiduría superior que trasciende la comprensión humana. Es un acto de confianza radical, de desapego de las propias limitaciones autoimpuestas y de apertura a una guía divina que va más allá de la razón. Sin esta rendición fundamental y humilde, la adoración, por más vibrante y ostentosa que se presente, permanece confinada a la superficie, incapaz de tocar las profundidades más recónditas del ser y de liberar el alma de sus cadenas autoimpuestas, impidiendo así la verdadera comunión. Suscríbanse a Senderos del Señor y exploren la humildad como camino hacia la libertad interior y la conexión divina. La euforia contagiosa que emana de la música y el canto puede, paradójicamente, desviar la atención del mensaje central y de la verdad esencial que se busca transmitir. La emoción, en este contexto, se convierte en el fin último de la experiencia, en lugar de ser un medio para alcanzar una comprensión más profunda y una conexión más auténtica. Es comparable a estar tan absorto y cautivado por la deslumbrante belleza de la orquesta que se olvida por completo la partitura, la narrativa fundamental que se está desplegando. La fe no se limita únicamente a sentir, también implica entender, reflexionar críticamente e integrar las verdades espirituales en el intelecto y el corazón. Cuando la experiencia sensorial domina por completo, la capacidad de discernimiento puede verse seriamente comprometida y la fe se construye sobre cimientos inestables y precarios, susceptibles de colapsar estrepitosamente cuando la emoción inicial se disipa, dejando al creyente vulnerable, desorientado y sin una dirección clara en su camino espiritual. El culto, en su ritmo incesante y predecible, puede generar una inercia implacable que impide la pausa necesaria para la introspección profunda y el autoexamen. Las actividades se suceden una tras otra sin interrupción, dejando un espacio mínimo para la quietud contemplativa, para la escucha atenta de la voz interior que susurra delicadamente en el silencio del alma. La verdadera conexión espiritual a menudo florece y se nutre en la contemplación serena, en la meditación profunda y sin distracciones, en la capacidad de desconectarse deliberadamente del ruido externo y sintonizar con la sabiduría interna que reside en cada ser. Sin estos momentos cruciales de pausa y reflexión, la fe se transforma en un torbellino de actividad frenética, un mero activismo espiritual que, aunque bien intencionado en su superficie, carece intrínsecamente de la profundidad, la nutrición y el arraigo que solo el sosiego y la introspección pueden proporcionar, desvirtuando así su verdadero propósito transformador y vital. La banda, con su arte y su virtuosismo, posee el innegable poder de movilizar y conmover a multitudes enteras. Sus acordes resonantes y sus voces unidas crean una atmósfera de unidad palpable y de celebración exultante. Pero,
¿Están las melodías dirigiendo los corazones de los fieles hacia una devoción auténtica y duradera? ¿O simplemente están estimulando una reacción emocional pasajera y superficial? La música sacra es un don invaluable, una herramienta capaz de elevar el alma y preparar el terreno propicio para el encuentro con lo divino. Sin embargo, su inmenso poder también conlleva la grave responsabilidad de guiar con sabiduría y discernimiento, no de manipular las emociones de la congregación. Debe ser un vehículo transparente para la verdad revelada, no un fin en sí misma, asegurando que la belleza cautivadora del sonido no opaque la importancia fundamental del mensaje que busca transmitir, ni la imperiosa necesidad de una respuesta sincera y genuina del espíritu, preservando así la integridad del culto. El acto de saltar, tan lleno de vida, energía y exultación, contrasta de manera llamativa con la pasividad espiritual que, lamentablemente, se observa con frecuencia en muchos creyentes. Es una paradoja desconcertante. El cuerpo en constante movimiento y expresión, pero el espíritu, en su fuero interno, permanece estancado y sin crecimiento. La fe auténtica no es un espectáculo para ser observado pasivamente. Es un camino de vida que exige participación activa, una voluntad inquebrantable de crecer, de aprender incesantemente y de transformarse de manera radical. No basta con presenciar la adoración desde la distancia. Es imperativo ser parte integral de ella, con cada fibra del ser, y esa participación va más allá de lo físico. Es primordialmente espiritual, intelectual y emocional, implicando un compromiso total que trasciende la mera imitación de gestos. La verdadera vivacidad del espíritu se demuestra en la acción coherente y transformadora, no solo en la exultación momentánea y efímera, sino en la manifestación constante de una fe viva que permea cada aspecto de la existencia. La verdadera adoración es un acto de amor incondicional y desinteresado, un reconocimiento profundo de la soberanía divina que se expresa no solo a través de palabras elocuentes y canciones melodiosas, sino fundamentalmente en una vida completamente rendida y obediente a los principios trascendentes. Es la manifestación inequívoca de un corazón que ha sido tocado, transformado y que anhela fervientemente honrar a su Creador con cada aliento de vida. No es un espectáculo cuidadosamente montado, ni una performance diseñada para impresionar a nadie, sino una ofrenda sincera y pura, nacida de la gratitud más profunda y la reverencia más absoluta. Cuando esta esencia fundamental se pierde o se diluye, el culto se convierte inexorablemente en un ritual vacío, una cáscara sin contenido, incapaz de producir los frutos tangibles de una vida genuinamente alineada con los principios espirituales más elevados, perdiendo así su poder transformador y su propósito divino, dejando un vacío en el alma. Suscríbanse a Senderos del Señor para cultivar una adoración que emana del corazón, no de la performance. La búsqueda incesante de lo sobrenatural y lo milagroso en lo espectacular puede, de forma inadvertida, hacer que se pase por alto lo verdaderamente milagroso y sublime que se manifiesta en lo cotidiano. La presencia divina no se limita exclusivamente a los grandes momentos de éxtasis colectivo o a las demostraciones asombrosas. Se revela de manera sutil pero constante en la paz que inunda el alma en medio de la tormenta más encarnizada, en la fortaleza inquebrantable que surge para superar las pruebas más arduas, en la sabiduría intrínseca para tomar decisiones justas y compasivas. Una fe genuina permite reconocer lo sagrado en lo ordinario, en los pequeños detalles de la vida que, al ser observados con atención, revelan la constante providencia y el amor incondicional de lo divino. Si la atención se centra únicamente en lo extraordinario y sensacionalista, se corre el grave riesgo de no percibir la mano de lo divino actuando en el devenir diario, perdiéndose así innumerables oportunidades de conexión profunda, gratitud sincera y asombro ante lo sagrado. El peligro inminente de la comparación constante es que la fe se degrade a una competencia superficial, un intento vano de emular los niveles de fervor de otros o de superar sus supuestas experiencias espirituales.
Cada sendero espiritual es inherentemente único e intransferible, y la autenticidad radica en la coherencia inquebrantable con el propio viaje interior, no en la imitación de terceros. La fe es un llamado personal a la individualidad en la relación con lo trascendente, no a la conformidad ciega con un estándar externo preestablecido. Liberarse de esta necesidad imperiosa de comparación permite una expresión de fe más pura y sincera, arraigada en la propia experiencia íntima y comprensión personal, y no en la búsqueda constante de validación externa. Si este análisis resuena contigo y anhelas una fe más auténtica y arraigada en la verdad, únete a nuestra familia en Senderos del Señor, donde el crecimiento personal y la conexión profunda son la prioridad. La verdadera fortaleza de una congregación no reside primordialmente en el número de sus miembros que asisten regularmente, ni en la grandiosidad arquitectónica de sus templos o la magnificencia de sus cultos. Su verdadera solidez yace en la profundidad inconmensurable de la fe de cada individuo que la conforma. Es la suma colectiva de corazones transformados, de vidas que irradian amor incondicional y compasión genuina, lo que verdaderamente edifica un cuerpo espiritual vibrante, significativo y con propósito. La cantidad sin calidad, el fervor efímero sin un fundamento sólido, es una estructura intrínsecamente débil que no puede soportar las pruebas implacables del tiempo ni las adversidades ineludibles de la vida. Es la calidad de la conexión individual con lo divino lo que, en última instancia, define la fortaleza intrínseca y la autenticidad inquebrantable de la comunidad de fe en su conjunto, impulsándola inexorablemente hacia un propósito trascendente y superior, más allá de toda apariencia superficial. La poderosa tentación de la fe espectáculo es innegablemente fuerte en un mundo contemporáneo que valora predominantemente lo visual, lo emotivo y lo superficial, por encima de lo sustancial y lo trascendente. Sin embargo, la verdadera trascendencia espiritual no necesita de luces deslumbrantes, de grandes escenarios o de efectos especiales. Se manifiesta de manera sublime en la quietud profunda del alma que se postra en humilde adoración, en el corazón que se abre de par en par a la gracia divina sin reservas ni condiciones. Es en esa intimidad sagrada, lejos de la mirada curiosa del público y de las expectativas externas, donde se forjan las convicciones más profundas y donde la relación con lo divino se consolida de manera inquebrantable y perdurable. La autenticidad espiritual no busca la aprobación de la multitud o el aplauso fácil, sino la aprobación de la conciencia pura y la paz inefable que surge de una vida alineada con principios superiores y una verdad inmutable. La superficialidad, a la larga, conduce inexorablemente a un profundo agotamiento espiritual. La constante búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias efímeras, el vacío existencial de una fe sin raíces profundas y nutricias, culmina en una fatiga abrumadora del alma. La verdadera alimentación espiritual no proviene de la excitación momentánea o de los subidones emocionales, sino de la nutrición constante e ininterrumpida de la palabra divina, de la oración sincera y persistente, y de la comunión auténtica con lo trascendente. Es un proceso de crecimiento espiritual que exige paciencia inagotable, perseverancia inquebrantable y una voluntad firme de ir más allá de lo meramente superficial, adentrándose en las profundidades de la sabiduría y la gracia. Solo así se puede mantener la vitalidad espiritual y evitar el desánimo paralizante que acecha a aquellos que viven de apariencias y carecen de un fundamento sólido en su caminar de fe. Suscríbanse a Senderos del Señor para encontrar la verdadera nutrición espiritual y evitar el agotamiento del alma. La invitación a la postración no debe ser interpretada como una orden para someterse ciegamente o sin cuestionamiento, sino como un llamado liberador y emancipador. Al humillarse voluntariamente ante lo divino, el individuo se libera de las cadenas opresoras del ego
de la necesidad insaciable de control, de la ansiedad paralizante por el futuro incierto y del pesado lastre del pasado. Es un acto de confianza radical y desmedida que abre el camino hacia una paz inefable que trasciende todo entendimiento humano. La verdadera humildad no debilita al ser humano, sino que, paradójicamente, lo fortalece al permitir que la gracia divina fluya libremente y transforme el ser en su totalidad, alcanzando cada fibra de su existencia. Es un sendero de rendición que irónicamente conduce a la verdadera libertad y plenitud. Al despojarse de las cargas autoimpuestas y abrazar la dependencia amorosa de una fuente superior y omnipotente, encontrando así el verdadero sentido. La fe, cuando es genuina y auténtica, es un camino de continuo descubrimiento, no un destino fijo al que se llega y se permanece inmóvil. Implica una apertura constante e incondicional a nuevas revelaciones, una disposición humilde a cuestionar las propias preconcepciones y a crecer incesantemente en el conocimiento de lo divino y en el amor incondicional hacia el prójimo. No es una fórmula estática que se repite mecánicamente sin reflexión, sino una relación dinámica y viva que evoluciona con el tiempo y con las experiencias transformadoras de la vida. Esta búsqueda incesante de la verdad y de la comprensión es lo que mantiene la fe vibrante y relevante, impidiendo que se estanque en dogmas rígidos o en rituales sin sentido, y abriéndola a una manifestación más rica, profunda y significativa de lo divino en cada aspecto del devenir, enriqueciendo así la experiencia humana en su totalidad. El contraste palpable entre el estruendo avasallador de la banda musical y el silencio elocuente de un corazón verdaderamente rendido es profundamente revelador. La adoración auténtica no requiere de ruido o estridencia para ser poderosa y transformadora. Su fuerza reside intrínsecamente en la quietud interior, en la conexión profunda y sin palabras que se establecen más allá de lo audible. Es en ese espacio de sosiego y calma donde la presencia divina se manifiesta con mayor claridad y nitidez, donde el alma se nutre, se fortalece y se revitaliza. El silencio en este contexto espiritual no es la mera ausencia de sonido, sino la plenitud de una presencia divina, un espacio sagrado donde la comunicación con lo trascendente se vuelve más íntima, personal y significativa. Es precisamente en ese santuario interior donde se produce la verdadera transformación del espíritu, lejos de la distracción y el bullicio del mundo exterior, permitiendo una comunión sin igual. La verdadera medida de la fe no se encuentra en el espectáculo visible y ostentoso que se presenta al mundo, sino en la transformación invisible pero profunda del carácter interior. No se trata de cuán alto se salta en un momento de éxtasis, sino de cuán profundo se ama con un corazón sincero. No es cuán fuerte se canta una melodía, sino cuán puro es el corazón que la entona. Los frutos innegables de una fe genuina se manifiestan en la paciencia inagotable, la bondad desinteresada, la generosidad sin límites, la humildad sincera y el autocontrol. Estas son las verdaderas señales de una vida que está siendo conformada a un propósito superior y divino, de un alma que ha encontrado su verdadero ancla en lo trascendente y eterno. Todo lo demás, por más impresionante que parezca a primera vista, no es más que una sombra efímera de la realidad, un eco distante de la verdad que espera ser plenamente vivida y manifestada en cada aspecto del ser, llevando a una vida con propósito. Este análisis profundo nos ha conducido a trascender la superficie para adentrarnos en la esencia misma de la adoración. ¿Es nuestro fervor una genuina expresión del alma o una mera rutina arraigada? ¿Saltamos sin vivir, sin postrarnos realmente ante la grandeza inmensurable de lo divino? Si anhelas una conexión que trascienda lo superficial y busque la verdadera transformación interior, si buscas un espacio donde la autenticidad sea el faro que ilumine tu camino, entonces la senda te espera con los brazos abiertos. Suscríbete a Senderos del Señor para no perderte las claves que te conducirán a una fe viva y profundamente arraigada. No te quedes en la superficie.
El verdadero viaje espiritual apenas comienza y te espera para transformarte.